esta semana publicaron: Chipre y Lituania superaron en PIB per cápita a España. Y tú dices, ya sabemos que estamos en el horno, pero tanto como para que nos supere Chipre y Lituania. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hay que hacer en estos casos es ir a los datos, porque si no es guitarrear, es decir, tocar la guitarra como si fuese a cantar una canción. No. Miramos los datos. Fui al Eurostat, cogí los datos de 31 países europeos, es decir, los 27 de la Unión Europea, más Suiza, Noruega, Turquía y Serbia, y la media de la Unión Europea. Bueno, en 2019 y 2020, España ocupa el puesto 15. Bueno, 16 porque en realidad estamos por debajo de la media europea. Y prácticamente no hubo cambios en las posiciones. Simplemente Suecia y Holanda intercambiaron sus posiciones, o sea, Suecia pasó al sexto. Finlandia y Austria también intercambiaron sus posiciones, pero son países que tienen un ingreso muy superior al de España, prácticamente casi del doble, 80% más, o sea que, digamos, nada. Entonces, y todos estos países, Chipre y Lituania especialmente, que son los que decían que habían superado, están por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay una cosa que se llama la paridad del poder de compra. ¿Y esto qué es? El euro, nosotros compartimos el euro con varios países, y aquí un euro te alcanza con suerte para un café. En realidad es cada vez más difícil conseguir un café a un euro, pero digamos que en un bar de carretera barato, a lo mejor, bueno. Si tú vas a Suecia, un euro, Suecia no es el mejor ejemplo porque no tiene el euro. Finlandia o Irlanda, un euro no te alcanza para nada. Pero si tú vas a Bulgaria, que tiene su propia moneda pero está atada a un tipo de cambio fijo con el euro, o sea que es como si tuviera el euro, o si te quieres ir más allá, si te vas con un euro a Bolivia, en Bolivia comes con un euro. Entonces, algunos economistas dijeron, no tiene sentido comparar el Producto Interior Bruto per cápita en euros simplemente, porque esos euros en cada país pueden comprar cosas distintas, una distinta cantidad de cosas. Tú con 1.000 euros en España compras una cantidad de cosas, en Irlanda o Finlandia compras mucho menos, pero en Bulgaria o en Grecia compras mucho más. Bien. Entonces, inventaron un cálculo teórico, porque es incomprobable, que es ¿cuál sería el PIB y consecuentemente el PIB per cápita si todos los países tuvieran el mismo poder de compra? Es decir, si con 1.000 euros compraras exactamente lo mismo aquí, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en Finlandia, etc. Entonces, en ese cálculo teórico, ¿qué ocurre? Que los países que a nosotros nos resultan caros, como Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Noruega, cuando hacen esta transformación a un nivel de precios común, el PIB se les reduce. Y los países que nos resultan baratos, como Serbia, Turquía, Bulgaria, Rumanía, con este cálculo el PIB les sube. Pero claro, cuando tú ves que el salario promedio en Bulgaria ronda los 500 euros y tú dices, ¿cómo es posible entonces que un ingeniero gane 550 euros, 600 euros? ¿Cómo es posible? ¿Cómo vive? Y claro, vive porque todo es más barato. Entonces, cuando tú unificas el nivel de precios, insisto, es un cálculo teórico, te da que las diferencias se achican. Vale. Y entonces, en ese cálculo teórico, que sirve para pocas cosas y yo normalmente no lo uso en mi trabajo profesional, te resulta que sí, efectivamente, Chipre, Eslovenia, Estonia y Lituania nos superaron en 2020. Pero la realidad es que el lituano tiene un PIB de 17.500, PIB per cápita de 17.500
euros y nosotros uno de casi 24.000. Por más cálculo teórico que le digamos al lituano, muy bien lituano, usted ha superado a España, porque ahora igual la diferencia es de pocos cientos de dólares, pero digamos, ha superado a España. Y el lituano dice, ¿y a mí qué me importa? Si él sigue teniendo 17.500 y si viene acá, todo le va a salir más caro y va a estar peor que en Lituania. Entonces, a lo que voy, son cálculos teóricos, valen para un titular de prensa, pero efectos prácticos no sirven para mucho, por no decirte para nada. Puede tener utilidad en alguna investigación específica, o si tú, por ejemplo, una persona que va a invertir a un país, entonces quiere saber cuánto tiene que pagar de los salarios, más o menos, entonces puede hacer sus cálculos y le puede servir para algo, pero en principio te digo, esto no sirve para mucho. Pero este cálculo, sin embargo, cuando lo hacen, no te dicen, no, estamos comparando con el nivel de precios estandarizado. No, eso no está claro, entonces la gente se confunde. Entonces, te voy a dar el ejemplo más importante de todos. Se viven llenando la boca de que China ha superado en PIB a Estados Unidos. Pues bien, tú vas y cuentas los dólares reales, y resulta que el PIB de Estados Unidos es un 40% más grande que el de China. ¿Sí? Pero cuando haces este cálculo teórico con un dólar del mismo poder adquisitivo, te encuentras que el PIB de Estados Unidos es un 13% menor que el de China. Y entonces como que China lo superó. Pero la realidad, ¿cuál es? Que el chino sale de China y con su dólar puede comprar muchísimo menos. Y entonces ese liderazgo mundial, según este cálculo teórico, no le sirve para nada. Porque con sus dólares no puede comprar lo mismo que dentro de China. Entonces, a lo que voy. Yo soy el primero en criticar al gobierno cuando hace las cosas mal, pero decir que nos superó Chipre y Lituania no tiene ningún sentido. Como decir que China superó a Estados Unidos no tiene ningún sentido y ojalá no lo vivamos, porque realmente si algún día China, que es una dictadura, que están cerrando periódicos en Hong Kong, un periódico a favor de la democracia, lo están cerrando porque son un gobierno totalitario, el día que China realmente sea el líder mundial, ojalá no lo veamos, pues el mundo va a ser un lugar mucho más peligroso.